Este 23 de mayo se cumple el 394 aniversario de la muerte de don Luis de Góngora. Dentro de 6 años, pues, será el 400 aniversario de su muerte y el centenario de 1927, la reivindicación que los entonces jóvenes poetas de la generación del 27 hicieron de la postergada figura y la obra de don Luis. Nosotros, cordobeses, preocupados por nuestra ciudad y nuestra cultura, y a través de Mael Producciones, productora cinematográfica sin ánimo de lucro, hemos intentado rendir nuestro modesto homenaje fílmico también a don Luis de Góngora, con una película, Góngora, Brillante Oscuridad, dirigida por Miguel Ángel Entrenas, que vamos a proyectar dentro de estas jornadas conmemorativas en la televisión municipal. Vamos a hacer un pequeño homenaje aquí en la Escuela de Arte Mateo Inurria, en la Plaza de la Trinidad, junto a la casa donde murió don Luis de Góngora, junto al gran monumento que preside la plaza. Vamos a hacer un homenaje, pues, a nuestro ilustre paisano. Yo voy a comenzar leyendo un poema titulado precisamente Plaza de la Trinidad. Góngora, abrumado de deudas, con la salud marchita, regresa de Madrid y se refugia en su Córdoba nativa. Con la razón extraviada, él intenta recuperar algunas hebras de su perdido pensamiento, algunos versos de sus grandes poemas como salvación, como posible salvación ante un momento de postración y de penuria moral. Esto es lo que intento manifestar o recrear en este poema Plaza de la Trinidad. Galatea se ha ido a vivir ya a su cueva cerca del mar Conatis, Polifemo a sus campos, y él se ha quedado solo, con las puertas cerradas, en soledad confusa, y todo es ya naufragio. Pasos de un peregrino son errantes, que vuelve a su ciudad nativa definitivamente a vivir o a morir junto a la fuente, el patio y las flores amigas. En invierno hace frío y apenas si el recuerdo de sus áureas estrofas le templa el pecho y deja un rescoldo del sacro fuego apolíneo para sobrellevar la vida ya decaída. Entonces va juntando sus versos y vuelve como un lampo de plenitud la antigua armonía perdida, aquel tiempo luciente cuando era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, ¿cómo era el comienzo? En campos de zafiro, y que él ahora congrega en su fría memoria como toda su hacienda, como único tesoro, cuando todo abolido yace ya entre las ruinas de un pensamiento egregio. Solo ya unos fragmentos, celebración del mundo, brillando entre la sombra. Mas todo son palabras, solo quedan palabras, cuando todo ha pasado y todo se ha perdido, unas cuantas palabras, diamantes y rubíes sepultos entre escombros, sin embargo, perduran. San Francisco, Gallardo. ¡Qué mal huele aquí! Apesta. A humedad. A cordobés. No, apesta a versos podridos. ¡Fuera este hedor infame! Quemaremos estos papiros de Garcilaso que purificarán la casa. Y la pagó Quevedo porque compró la casa en que vivías. Molde de hacer arpías. Buenas tardes. Si hay un poeta que tuvo una importancia radical
en la poesía española, en castellano, pero no solamente en ella, sino en la poesía mundial, desde el mismo momento en que empezó a escribir y publicar, y 400 años después, fue sin duda y es don Luis de Góngora, el poeta cordobés. Por eso he escrito un pequeño texto que he titulado La influencia infinita de Luis de Góngora. Luis de Góngora vivió 65 años, 10 meses y 13 días, pero su memoria es larga, una memoria que ha vivido luces y sombras, y como dijo Feliciano Delgado, cada cual ha contrastado frente a su verso la propia idea que tenían de lo que era o debía ser la verdadera poesía. Pero en Góngora se da una paradoja. Por un lado, es el canon de la poesía académica, alabado y ensalzado por toda la academia del mundo. Y por otro, su papel en la poesía es precisamente antiacadémico, pues la llevó a una revolución, a la poesía, una revolución barroca que iba precisamente en contra de los cánones académicos. Quizás por eso la poesía de Góngora fue recuperada no solamente por la poesía extranjera, sino también por la poesía en habla hispana de América. Pero esa paradoja es lo que le hace ser uno de los poetas fundamentales en la historia de la literatura mundial y en la historia de la poesía. De la influencia de Góngora en la poesía mundial podemos hacer dos epígrafes. Por un lado, la influencia de Góngora en la poesía iberoamericana y por otro lado, en la poesía mundial. Evidentemente hay una gran diferencia en este abordaje, pues en la primera la influencia se realiza directamente a través de la común palabra española. En la poesía en otro idioma, esa influencia sobre todo por la estructura, el tono, el uso de una retórica poética común a la poesía occidental y por supuesto por las traducciones e imitaciones de su obra. No hubo un solo poeta en la época que no tuviera trato tanto en el lenguaje como en la estructura con la retórica gongorina, ya sea en la imitación o en el propio acervo poético, hasta en los máximos enemigos de don Luis. En la poesía iberoamericana su estela comienza desde el ya lejano siglo XVI, por sus cualidades de revolución semántica y poética. La difusión y el éxito de Góngora antecedió al de su propio país, hay que decirlo, y fue aún más amplio y más extenso en el tiempo, como señaló el propio Dámaso Alonso. Pero no solo Góngora ha influido en la poesía, también en la prosa, la castellana e hispanoamericana, y quizá a través será un autor español como fue Valle Inclán. Valle Inclán, con su Tirano Bandera, es el precursor de lo que después se llamaría el boom de la novela latinoamericana o hispanoamericana, y en el que tiene un lugar preeminente otro escritor de ascendencia barroca como fue Alejo Carpentier con su libro El reino de este mundo, sin olvidar el gongorista por antonomasia en prosa como fue el cubano José Lezama Lima. El gongorismo penetró pronto en Portugal, y no es cosa de decir nombres, por ejemplo Miguel Botello de Carvalho, Freire de Andrade, Manuel de Melo o Fray Fran Jerónimo Bahía, etc. Pero también en Brasil, allí fueron Bernardo Vieira, Botelho de Oliveira, y ya en el siglo XX todavía hay una gran influencia de Góngora en la poesía brasileña, como ocurrió con Murilo Mendes, antes también con Gregorio Matos, y la hay todavía en poetas más cercanos como Horacio Costa, nacido en 1954. En España, solo una pincelada. Su influencia no solo llega hasta nuestros días a través de la generación del 50, con la poesía de Caballero Bonal, o el grupo cordobés Cántico, en especial hay que decirlo también García Baena, aunque también Ricardo Molina, en el modernismo, en Rubén Darío, en el neomodernismo o en la generación del 27, sino que su coloquialismo y espontaneidad de sus romances y letrillas tienen influencia decisiva en autores como García Lorca. La literatura europea también es fértil
tierra fértil para nuestros paisanos en los simbolistas franceses, en Lautréamont, Mallarmé, que se puede decir que es el paradigma en la poesía francesa de esa influencia gongorina. Pero también el surrealismo francés, aunque sea una sorpresa, y en poetas más cercanos como Francis Ponge, un importante poeta francés y europeo, o el poeta suizo Philippe Jacotet, que dijo: Góngora crea a partir de lo real un mundo nuevo. Y por supuesto en la poesía italiana hay que citar al poeta Giuseppe Ungaretti. En fin, la fecundidad de su legado es universal e inabarcable. ¿Quién escribe hoy que no sea besando la huella de Góngora? ¿O quién ha escrito verso en España después que esta antorcha se encendió, que no haya sido mirando su luz? Escribió ya en el lejano siglo XVII Martín Vázquez Siruela. Lezama Lima, por su parte, ve en el gongorismo un signo muy americano y que sobrepasaría incluso al autor. Lo esencial de Góngora es que más que recrear, crea un mundo concreto a través de su palabra concreta, de imágenes, por la exactitud en el lenguaje figurado, como dice el poeta actual José María Mico. Un influjo que no ha cesado ni en nuestra lengua ni en otras occidentales. Por ello, Andrés Sánchez Robaina se atreve a decir que Góngora es un poeta del siglo XX, y yo puedo añadirle, y del siglo XXI, quizás de siempre, por su continua referencia y relectura por las distintas literaturas occidentales. La proyección de Góngora es tan larga y su estela en la poesía tan vasta que aún hoy estamos lejos de poder calibrar la verdadera influencia de Góngora en otras lenguas y en la propia nuestra. Una presencia, dice de nuevo Robaina, que desbordaron con creces su ámbito primario y se extiende a muy diversos marcos lingüísticos y culturales, hasta inscribirse en pleno centro del panorama de la lírica occidental, del que sin duda Góngora es una de sus más altas expresiones. Para Harold Bloom, el creador del canon de la literatura occidental, dice que el gran poeta español es Góngora. Terminamos este texto precisamente con este Góngora cordobés que describe a Córdoba en dos versos muy certeramente. Dice: esta Córdoba siempre murada, pero siempre abierta. Y para terminar voy a leer un breve poema, dos poemas dedicados a don Luis de Góngora. Forman parte de un texto de 7 poemas que titulé Paseo por Góngora, poema en 7 tiempos, y que fue con motivo del homenaje que la Real Academia de Córdoba da todos los años con motivo también del fallecimiento de don Luis de Góngora allí en la mezquita, y ese año me pidieron que lo hiciera yo. En vez de hacer un texto en prosa, por lo que hice fue hacer un texto poético, y lo titulo Paseo por Góngora porque voy pasando por los distintos ámbitos en los que se desarrolló la vida y de nuestro gran embate cordobés. Voy a leer el tercero, ya que precisamente que estamos en la Trinidad, que se titula Del poeta Góngora figurado por Amadeo Ruiz Olmos en la Trinidad. Como sabéis, Amadeo Ruiz Olmos es el que hizo la estatua que hay frente a la iglesia de Trinidad y frente de la Escuela de Arte y Oficio donde en estos momentos nos encontramos. Dice así: Don Luis mira hacia abajo desde su pedestal de piedra. A un lado su muerte cercana, a la que rehúsa serio, con una adusta mirada. En una fachada nueva, como nuevos son los jóvenes que pululan entre sus piernas. De cierto perfil incierto, Luis no tiene mal de amores, sino mal de los deseos. Anchos como el río ancho, grandes como el río entero. Antaño fuera escondido por un seto enverdecido. Liberado del cobijo, cobija como buen amanuense las plumas blancas del aire que ennegrecen su negrura. Don Amadeo Ruiz Olmos forjó en bronce su figura con sotana de arcediano, abrazando la escultura y un aire de Bram Stoker en el cincel de sus manos, preveyendo ya la noche, todo poema fue vano. Es tarde.
La luz nos ha abandonado. Y llega la sombra. Las sombras. Hemos soñado cuando hablábamos, don Diego. Ahora hay que volver. Volver al mundo como es. A las tinieblas. Mientras, por competir con tu cabello, oro bruñido el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el blanco lirio, mientras a tantos labios por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio, frente, antes de lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, en plata o viola truncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada. Luis de Góngora nació en Córdoba el 11 de julio de 1561. Ahora ya estáis en Madrid. Tenéis en vuestra mano la gloria, una capellanía real y una buena pensión. Pero os tendréis que ordenar sacerdote. Luis de Góngora tuvo una vida difícil, complicada, sobre todo porque era una personalidad un tanto atrabiliaria, descontenta de sí misma. Creo que se vio obligado a determinadas circunstancias de su vida y también sufrió algunas adversidades, como el hecho de que su familia fuera condenada por converso, por algunos de sus miembros que lo acusaban de conversos, a algunos de sus antepasados, lo que siempre a su padre, que fue durante algún tiempo miembro de la Inquisición, no le gustó que defendiera la causa de los inquisidores a los que detestaba. Y por otra parte, que también tuvo un curioso caso que le amargó durante toda su vida, como fue el hecho de que su abuela se considerara hija ilegítima de un clérigo, lo que ciertamente no ocurrió, aunque sí su madre tuvo esa hija de un matrimonio que no era el suyo, porque lo tuvo extramatrimonialmente de Alonso de Hermosa, que era un capitán muerto en la guerra de Granada, por lo que además era pariente de Francisco de Eraso, que era el secretario del emperador, por lo que es lógico que este secretario tuviera cierta afección y tuviera un claro compromiso con la familia Góngora durante muchísimo tiempo. Lo cierto es que él tampoco se sentía, no es que fuera un hombre réprobo en el tema religioso en absoluto, pero tampoco se sentía muy identificado con el hecho de tener que soportar el hecho de ser religioso. De hecho, tardó mucho en convertirse en sacerdote y cuando lo hizo porque se vio obligado, estando en Madrid, a esta obligación, a este deber, ¿no? Luis de Góngora siempre tuvo una obsesión, la obsesión de que su obra fuera conocida, la obsesión de ser famoso, de ser célebre. Y por ello no se resignó a vivir en Córdoba, donde hubiera vivido muy bien, porque tenía suficiente capacidad monetaria como para haber vivido como un gran señor, y sin embargo se fue a Madrid a sufrir penalidades realmente, porque el coste de tener una casa allí, para él, lógicamente, le suponía una gran cantidad de dinero. Esquilmó a todos sus parientes, incluso a sus amigos íntimos, para poder seguir manteniendo aquella vida más o menos regular en Madrid. Decíais, pensión. Si pudierais acelerar las cosas. Vuestra pensión está en curso desde el 19 de febrero. Tened paciencia,
Que yo no peleo en Brasil. ¿Por qué no imprimís vuestras obras? Yo tengo vuestros manuscritos en mi biblioteca, pero una buena impresión. Si eso abreviase los trámites. Don Luis, no me seáis cordobés. Tengo obras dedicadas de Quevedo, de Lope y de Herrera, de quien costeé una impresión en Sevilla. Y vos os hacéis el remolón. Me gustaría que vuestras obras saliesen dedicadas a mí. Con la pensión todo iría más deprisa. Estudiaré el asunto. Tengo trabajo. Salid por aquí conmigo. Góngora ha sido olvidado, o fue olvidado, durante muchísimo tiempo, quizás por esa dificultad en comprender su lenguaje y comprender su obra. Vinieron a recuperar su memoria, su imagen, los hombres del 27, precisamente en el año 1927, que en poco tiempo, como nos ha dicho nuestro querido amigo Carlos Clemenson, celebramos el centenario de aquella gran celebración que hizo que el siglo de plata de nuestras letras estuviera precisamente radicado de nuevo en Luis de Góngora, que vivió el siglo de oro. La Academia de Córdoba, en el año 2027, va a conmemorar esta efeméride y ya estamos preparando las personas más expertas, los hombres más reconocidos, hombres y mujeres más reconocidos de la Academia y fuera de la Academia, para hacer un gran año, celebrar el 2027 con toda nuestra autoridad, con toda la solera que merece y con toda la capacidad que tenemos en esta Córdoba, que siempre le debe culto a Góngora, le debe respeto y sobre todo le debe la oportunidad, la ocasión de que somos conocidos en el mundo entero por haber tenido la suerte de que naciera en esta Córdoba nuestra el poeta más importante que ha nacido en toda la historia y literatura española, europea y universal. Por tanto, es un motivo de orgullo que Luis de Góngora sea nuestro. Se ha celebrado últimamente por la obra de Carlos Clemenson y Francisco Benítez, al que lógicamente le damos nuestro más memorable recuerdo. Era un gran dramaturgo, un gran hombre, y por supuesto la última producción de Miguel Ángel Entrenas, que hemos tenido ocasión de ver y de disfrutar, que es una maravilla de film, ¿no? Por tanto, por todas estas razones y por muchas más razones que tenemos que seguir todos los días considerando, creemos que Luis de Góngora tiene que ser todavía mucho más reconocido y tiene que ser nuestro gran embajador en el mundo entero. Señor mío Cristóbal de Heredia, yo quedo de manera que no sé cómo tengo ánimo de escribir ni de acordarme de Córdoba. En materia de mis alimentos, he padecido todo este tiempo 1000 necesidades y abierto la puerta a muchos inconvenientes. Vuestra merced se sirva no tenerme una hora más así, que estoy debiendo más de 1800 reales. Vuelvo a suplicar a vuestra merced que me socorra, en vellón o en pagas de los 6 meses que hizo merced de prometerme hace 40 días. Suplico a vuesa merced, no enseñe esta carta a nadie. Ha transcurrido más de una década desde que en 2010 la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba rindiera tributo de homenaje a uno de los personajes más ilustres de la ciudad, el poeta don Luis de Góngora y Argote. Para la ocasión logramos reunir un centenar de obras recabadas entre pintores, escultores y literatos que compusieron un caleidoscopio que giraba en torno a la figura del poeta y también, como no, en torno a su mundo literario. Fue una exposición ciertamente ambiciosa que necesitaba un espacio suficientemente amplio para poder vertebrarse, de tal manera que tuvimos que
pedir la colaboración de otras galerías adicionales para alojar un proyecto de semejante amplitud. Para la ocasión, la Galería Carmen del Campo colaboró con nosotros en el proyecto y la exposición tuvo que realizarse secuenciándose en ambos espacios, tanto en la Sala Mateo Inurria como en la cordobesa Galería Carmen del Campo. En estas dos galerías quedó ampliamente representado el mundo gongorino, multitud de imágenes del poeta, de su efigie, pero también de su obra literaria. El título de la exposición, Imagen de Góngora, venía a explicitar, pues, lógicamente, la cantidad de imágenes que pudieron recabarse, que ciertamente desde el punto de vista cuantitativo supuso quizá, pues, el mayor acopio de imágenes que hasta la fecha se habían podido vertebrar en torno al mundo gongorino. Pero también con el título Imagen de Góngora queríamos rendir tributo de homenaje a la capacidad metafórica del poeta, que logró crear imágenes de una inconmensurable belleza. Ahora, pasados esta década a la que antes me refería, volvemos a rendir tributo en este año 2021, en que se celebra también el centenario de uno de los artistas más representativos de las últimas décadas en relación con nuestra ciudad, el gran artista Ginés Liébana, que en aquel proyecto expositivo colaboró con nosotros y que, como no puede ser de otra manera, para enlazar ambos homenajes voy a dar lectura a los poemas con que Ginés colaboró en aquel proyecto. 2. Eremitorio de tisú de plata negro. Por ser de pecho sepultado, fijó su melancolía en el nácar del aire. En el espejo entornado del infortunio utilizó un lenguaje de facas. Los perseguidores encontraron dominós negros en su ropero. Huyó de la miseria de costado aspirando al distintivo heroico y no se enteró por las heridas. El moco de ánima se refugia en el manual del racionero, que se practica llevando campana en mano y farol en la otra. La resignación tiene poco gasto por llevar el abotonado cojo, con qué omnipresencia lleva la sementera retrasada. Su voz llegó a las gradas y salió del cabildo como hurón enseñado. Su lámpara latina traduce el arrebol del baldaquino de seda. Qué hermosa iba doña Ana. Doña Ana. Dejadme en paz. La amáis. Le he escrito un soneto. Bueno, pues el rodaje de la película de Luis de Góngora es un rodaje un poco especial, porque para realizar esta película pues tuvimos que buscar localizaciones que no fueran solo exclusivamente de Córdoba. Evidentemente, para adaptarnos a la vida del gran escritor cordobés Luis de Góngora, tuvimos que trasladarnos a ciudades como por ejemplo Toledo y también Madrid. La verdad que siempre que recordamos el rodaje de esta película, pues bueno, siempre sonreímos amistosamente, porque hubieron varias anécdotas que fueron realmente cómicas en este proceso, como por ejemplo, recuerdo una escena de cama donde, bueno, pues la actriz aparece en un momento un poco enfadada y tal, y resulta que en ese momento, bueno, pues rodando una de las secuencias, la cama se rompió. Entonces, pues bueno, tuvimos que apañarnos como pudimos. De hecho, se colocaron lo que son cajas de cerveza, y parte del equipo que estaba allí pues tenían que sujetar la cama.
porque bueno, claro, en el cine, ¿no?, parece que es una escena totalmente íntima, pero en realidad de íntimo eso no tiene absolutamente nada, porque bueno, están los dos actores principales, pero alrededor hay muchísima gente que evidentemente en la cámara no se ve y bueno, pues se dio esta circunstancia que fue también muy graciosa. La verdad que bueno, la ciudad de Córdoba se volcó para que nosotros pudiéramos realizar este mediometraje. Y recuerdo que bueno, pedimos que en una de las escenas que se rodaban en la mezquita, que bueno, pues todos los locales y todos los establecimientos que había, pues que permanecieran cerrados durante este rodaje, porque claro, necesitábamos ambientarla en este periodo y claro, pues no quedaba bien, ¿no?, que estuviesen los comercios modernos abiertos. Y la verdad que se ofrecieron amablemente y cerraron sus comercios durante el tiempo que estuvimos rodando esta secuencia en la mezquita. También fue muy curioso porque, bueno, en esa época, claro, había muchos turistas por allí y cuando nos vieron rodar, pues bueno, les pedíamos que por favor se callase y la mayoría se quedaban a ver qué estábamos haciendo. Y es muy curioso porque al terminar todas las secuencias, todos los turistas aplaudían, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues fue una situación, la verdad que muy agradable para todo el equipo. Bueno, y a continuación os dejamos con la película, que espero que disfrutéis. Espero también que seáis capaces de reconocer todas las localizaciones que hemos empleado en Córdoba, ¿vale? Bueno, como pista os diré que evidentemente la mezquita aparece, rodamos también en Bodegas Campos y también en Trasierra, en el Palacio de Oribe y bueno, y el de Viana también, el Palacio de Viana. Espero que vosotros apuntéis alguno más y nada, de parte de todo el equipo de Madel Producciones, espero que disfrutéis de la película viéndola tanto como nosotros realizándola.